Miren esa pregunta, lo que nos está diciendo. ¿Es realmente Dios el fundamento de tu vida? Pues nosotros que somos creyentes, pues decimos sí, el Señor es el fundamento de mi vida, claro que sí. Pero muchas veces puede que nos estemos engañando a nosotros mismos. Y muchas veces puede que hayan otras cosas que estén siendo el fundamento de nuestra vida sin darnos cuenta. El Señor quiere ocupar ese primer lugar y yo quiero compartir con ustedes una parábola que es muy conocida, que es una de las parábolas del Sermón del Monte, que es la parábola de los dos cimientos, la parábola de la roca. Vamos a usar la que está en Lucas. Lucas 6, del 46 al 49. Si lo podéis buscar, Lucas 6, del 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, vamos a enfatizarnos en el versículo 48. En el versículo 48 vamos a ver dos cosas, dos asuntos. En primer lugar, recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hablando del libro de la ley, de la palabra de Dios. Le dijo: no le quiten ni una tilde y no le añadan nada más. Todo lo que está escrito aquí es lo que Dios quiere que nosotros tengamos hoy. Yo voy a hacer un énfasis en el versículo 48 y vamos a ver dos asuntos que aparecen en este versículo. El primero está hablando sobre el fundamento. Bueno, antes de leerlo, ¿qué es el fundamento? Para los que saben de la construcción, sabemos que el fundamento es esa estructura que tienen que hacer bajo tierra, donde se tiene que sostener lo que van a construir, donde se tiene que fundamentar la seguridad de ese edificio. Miren, esta parábola, que estaba ubicada en el Sermón del Monte al principio del ministerio de Jesús, estaba dirigida principalmente a sus discípulos, a sus seguidores, y a la multitud, pero principalmente a sus discípulos, o sea, a nosotros. Y fíjense lo primero que está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y uno dice: ¿cómo que no, Señor? Claro que sí, tú eres el fundamento de mi vida, tú eres la roca en la que yo me sostengo. Y muchas veces nosotros mismos nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no nos damos cuenta de que podemos estar poniendo otra cosa en el primer lugar de nuestra vida. Miren que el Señor lo que quiere es ser el que le da seguridad a mi vida. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y buscamos la seguridad en otra cosa, sin darnos cuenta. Yo una vez, cuando estaba allí en Colombia, uno de los pastores me cogió y me dijo: mira, José Luis, en tu vida lo primero tiene que ser Dios, lo segundo, tu familia, lo tercero, tu ministerio, y lo cuarto, tu iglesia. Ese es el orden que quiere Dios. Él quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Él no quiere un segundo término. Él quiere ser el primero. Por eso el Señor Jesucristo, cuando está en el Sermón del Monte y hace esta parábola, es porque el Señor Jesús ve una necesidad en sus propios discípulos, una necesidad en sus propios seguidores, o sea, una necesidad en nosotros. Y por eso es necesario que el Señor Jesús haga esta parábola. Les está diciendo: oye,
Oigan, yo tengo que ser el fundamento de sus vidas. Yo tengo que ser donde ustedes sostengan su seguridad. No pueden sostenerla en otra cosa. Ha sido necesario que el Señor Jesús les diga esto a sus discípulos, y es necesario que el Señor Jesús nos lo diga a nosotros, nos lo remarque, nos lo resalte. No te confundas. Yo tengo que ser el que te dé a ti seguridad. Vamos a leer el versículo 48. Nos vamos a enfocar solamente en el versículo 48. En el versículo 48 vamos a encontrar dos ideas, por decirlo de esa forma, y vamos a estudiar las dos ideas. Otra cosa, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que prestar mucha atención a todo lo que dice, porque lo que dice está ahí por un motivo. Y nuestra obligación es sacar todo el provecho posible del texto, de la lectura. Dios lo ha puesto ahí por algo. Entonces ahora vamos a repetir el versículo 48, la primera parte del versículo 48, que dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hasta ahí. ¿Ese quién es? El hombre que pone a Dios en el primer lugar de su vida. Ese es el hombre, la mujer, que dice que el Señor realmente es lo primero en mi vida y que el Señor es el que le da seguridad a mi vida. Pero tristemente el Señor Jesús lo está diciendo por algo. Lo está diciendo porque Él ve una necesidad. ¿Qué es esa necesidad? Nosotros en nuestro caminar diario en la vida, desafortunadamente, sin darnos cuenta, puede que estemos poniendo otras cosas para depositar nuestra seguridad. Yo les voy a mencionar cuatro ejemplos, y puede que ustedes tengan más ejemplos aún, pero simplemente vamos a mencionar estos 4 ejemplos y verán cómo a veces nosotros podemos estar quitando al Señor y poniendo otra cosa en la que yo fundamento mi seguridad, y eso es algo que no podemos hacer. El Señor dice que Él tiene que ser la roca donde nosotros edificamos nuestra vida. Él. Miren, les voy a compartir el primer ejemplo que yo les quiero compartir. Yo creo que nos afecta más a los hombres. Es que nosotros muchas veces fundamentamos nuestra seguridad en el dinero. Si tengo dinero, estoy tranquilo. Si mi cuenta corriente, si mi cuenta de ahorros tiene dinero, me da tranquilidad, me da seguridad. Si me pagan, estoy tranquilo. Muchas veces, inconscientemente, estamos poniendo al dinero en primer lugar. Miren, yo les voy a contar una anécdota que nos pasó en Colombia, para que vean, a mí me pasó eso. Yo soy cristiano desde un montón de años, creo que desde los 16 años, y yo siempre tenía claro que el Señor es el fundamento de mi vida. Y sin embargo, el Señor tuvo que mostrarme que yo estaba permitiendo poner otra cosa como el fundamento de mi seguridad. Resulta que nosotros estábamos viviendo en una zona que enfrente vendían un solar muy grande, y la familia del pastor y nosotros decidimos comprar ese solar para así en un futuro poder construir nuestra casa. Según la cantidad de dinero que tú pusieses, pues te daban más metros cuadrados o menos. El pastor puso una cantidad y nosotros pusimos otra cantidad. Nosotros pusimos todo el dinero que teníamos, todo el dinero que yo había traído de España, de mis ahorros, y todo el dinero que traía Lorena. Lo invertimos todo, dimos todo el dinero ahí y nos quedamos pelados, como aquel que dice, ni un duro. No nos quedó ni una peseta, iba a decir, ni un pesito, no nos quedó nada. Entonces llegó un momento en que teníamos que estar viviendo esperando a que llegase la nómina, porque no teníamos nada en absoluto, no teníamos ninguna economía ya, porque lo habíamos entregado todo para poder adquirir una cantidad de metros disponibles para nosotros.
Yo soy una persona que desde los 16 años estoy trabajando y siempre estoy acostumbrado a tener dinero. Me compraba mi moto, luego me compré mi coche, me iba por aquí, me iba por allá. Siempre he tenido dinero. Y de repente me encontré en un lugar sin un céntimo, sin un peso, sin un dinero en mi bolsillo. Y esa situación llegó a angustiarme. Llegó a angustiarme de tal forma que yo me obsesioné por decir, tengo que volver a ahorrar. Tengo que ahorrar como sea. ¿Por qué? Porque el dinero se estaba convirtiendo en la base de mi seguridad. Yo estaba poniendo al dinero como lo que me daba seguridad en mi vida. Pues bien, mi mamá en esa época nos mandaba un regalo económico cada 3 meses y de ahí empecé a ahorrar, pero de una forma obsesiva. Empecé a ahorrar hasta que alcancé a tener cierto dinero y yo estaba depositando mi seguridad en ese dinero. Y yo soy un hijo de Dios desde hace 30 y tantos años. Y yo sin darme cuenta le estaba dando el primer lugar al dinero. Yo no sé si a ti te habrá pasado algo parecido. La cuestión es que pasó lo siguiente. Un día cualquiera, a las 12 del mediodía, llegaron unos ladrones, quitaron las rejas de las ventanas a plena luz del día, quitaron las rejas, se metieron en la casa, lo pusieron todo para arriba y se llevan el dinero. Me llama un hermano y me dice, oye José, que me parece que te han robado. Y yo pues lógicamente salí corriendo para la casa. Yo llegué a la casa, vi toda la casa patas arriba, pero lo primero que yo fui a buscar es el dinero. Cuando yo me di cuenta de que se habían llevado el dinero, lo único que yo pude decirle al Señor es gracias. Gracias, Señor, porque yo sé lo que has hecho. Tú, como dices en tu palabra, al hijo al que amas, lo disciplinas. El camino correcto era este, y yo me estaba empezando a desviar. Y tuvo que venir el Señor y darme una colleja para volver otra vez a ponerme en el camino correcto, para que yo me diese cuenta de que Él tiene que ser el fundamento de mi seguridad. No puede ser otra cosa. Yo le daba gracias al Señor. Gracias, Dios mío, porque tú me has corregido, Señor. Gracias porque me has abierto los ojos. Gracias porque puedo ver nuevamente. Puedo verte a ti y puedo volver a enfocar mi vida en ti. Pero otra cosa que nos puede afectar a nosotros para ocupar ese primer lugar, pues puede ser un trabajo, un contrato indefinido. ¿Cuántos no queremos tener un contrato indefinido? Y muchas veces ese contrato indefinido se convierte, ahora sí estoy tranquilo. Ahora sí estoy tranquilo porque tengo mi contrato indefinido, ahora ya puedo estar tranquilo. Muchas veces le estamos dando más importancia a ese contrato o a mi negocio que al propio Señor. Estamos fundamentando nuestra seguridad en cosas que no son el Señor. Indirectamente, sin darnos cuenta, le estamos dando más importancia a eso. Por ejemplo, el contrato indefinido. Gracias, ya lo tengo, ahora sí puedo estar tranquilo. Ahora estábamos en las noticias, estaban mostrando lo de Telefónica, ¿no? Que parece que una empresa ha comprado Telefónica y van a echar como a no sé cuántas personas. Mira, todo lo que nosotros tenemos te lo puede quitar el Señor en cualquier momento, si es necesario. Si Él lo considera necesario, lo puede hacer. Tu contrato, tu trabajo, tu negocio. Si eso quiere ocupar el primer lugar en tu vida, Dios puede venir y quitártelo. Otra cosa que nosotros podemos decir, bueno, yo estoy tranquilo porque estoy sano. Yo estoy sano, yo no tengo enfermedades, yo me siento bien, yo veo a los demás y veo pues su debilidad, su lucha, pero yo no. Yo estoy sano, yo no tengo ningún problema, yo estoy fuerte, estoy joven, estoy sano. De la noche a la mañana te puede llegar un dolor repentino y sin explicación, porque estás quitando el lugar de Dios.
Acuérdense de lo que la palabra de Dios dice, que Dios es, ¿qué? Celoso. Él es celoso. Él no quiere que nadie ocupe su lugar. Él quiere ser lo primero en tu vida. Y el último ejemplo que yo les quiero poner, y es tal vez como el más difícil de entender, es que nosotros a veces ponemos nuestro hogar como fundamento de mi seguridad. Mi hogar, mi familia, se está convirtiendo en lo que a mí me da tranquilidad, en lo que a mí me da seguridad. Y ese hogar, Dios te lo puede quitar de la noche a la mañana, porque Dios quiere corregir esas cosas. Recuerden que cuando el Señor Jesús hizo esta parábola delante de sus discípulos, delante de sus seguidores, lo hizo porque vio una necesidad. Mucho cuidado con nosotros, con nuestra vida, de que no dejemos que nada ni nadie pueda ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Nosotros lo decimos, nosotros lo cantamos, nosotros lo expresamos, pero realmente cuando llegan las situaciones es cuando nos damos cuenta de quién es el fundamento de mi vida. Dios tiene que ser lo primero, incluso antes que tu cónyuge, antes que tus hijos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Así tiene que ser. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres bendecir tu propio hogar, tiene que ser Dios el fundamento de tu seguridad. Dios tiene que ser el primero en tu vida. Entonces no podemos permitir que hayan cosas que quieran ocupar ese puesto. Tenemos que autoevaluarnos a nosotros mismos, tenemos que examinarnos y ver si en nuestra vida nosotros le estamos dando lugar a otras cosas. El Señor nos quiere corregir. Por eso vino esta parábola. Pero esta parábola no viene sola. Ese es la primera parte de lo que Dios quiso decir a sus discípulos, pero ahora viene una segunda parte. Os recuerdo lo que he dicho antes, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que prestar mucha atención, porque todo lo que está escrito en ese texto es porque Dios quiere que esté ahí. Y ese texto nos está hablando. La segunda parte del versículo 48 dice lo siguiente: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Miren, aquí el Señor está hablando con sus discípulos y les está diciendo algo muy importante. Van a venir ríos con ímpetu a golpear tu vida. Y uno dice, ¿cómo es posible que vayan a venir ríos a golpear mi vida si yo soy creyente, si yo soy cristiano, si yo soy del Señor? Eso no es para mí. Van a venir, porque aquí lo está diciendo el Señor Jesús. El que habla no es Pedro, ni Juan, ni Mateo. Es el propio Señor Jesucristo el que está afirmando una situación, la está afirmando. Van a venir ríos con ímpetu a golpear tu vida. Y si tu vida no está fundamentada sobre la roca que soy yo, dice el Señor Jesús, te derrumbarás. Entonces aquí estamos viendo otra situación, que a mi vida van a venir situaciones de dolor, situaciones de angustia, situaciones de desesperación, como si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. El Señor dice que sí. El Señor dice que a nuestras vidas también van a llegar estas situaciones. Vamos a ver un versículo en el que habla también nuestro Señor Jesucristo, que es Juan 16:33. Yo creo que es muy conocido por todos nosotros, pero vamos a ver lo que el Señor está diciendo concretamente ahí. Dice Juan 16:33. Dice el Señor Jesús, dice: estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Miren, el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de la paz. Dice, la paz la tendréis en mí, dice el Señor Jesús. Pero en el mundo tendréis aflicción. Es una forma de expresarse muy clara. No da lugar a dudas. A nosotros también nos van a llegar dificultades. A nosotros también nos van a llegar problemas. A nosotros también nos van a llegar angustias, temores. Por eso el Señor Jesús enfatiza, en mí tendréis paz, pero en el mundo tendréis aflicción. Dice, entonces, ese versículo que es una afirmación, miren que el Señor Jesús no está diciendo, porque puede que en el mundo tengáis aflicción. No está diciendo eso, ¿verdad? Está afirmando, en el mundo tendréis aflicción. Y nos lo está diciendo a nosotros. No se lo está diciendo al mundo incrédulo, no se lo está diciendo a los ateos que estaban llegando allí al monte a escuchar las predicaciones. No, se lo decía a sus discípulos y a sus seguidores, a su iglesia, que somos nosotros. Nos está hablando claramente el Señor Jesús. Prepárense, fundamentense en mí, porque en el mundo vais a tener dificultades. Vais a tener tiempos de angustia y tiempos de dolor. Acuérdense de lo que Salomón decía, ¿no? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Todo tiene un espacio de tiempo. Lo que importa es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo al principio del versículo. Pongan su fundamento sobre mí. El fundamento que es la seguridad. ¿Quién me da mi seguridad en esta vida? El Señor Jesucristo. Ese es el que me tiene que dar seguridad a mí. Pero miren que el versículo 16 no está diciendo, no está diciendo, miren, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escuchen una cosa, no está diciendo, pero confiad, tranquilos, yo les resuelvo el problema. No está diciendo eso. Pero hombre, Señor, ¿cómo que no? Tú eres mi Dios, mi Rey, tú me vas a proteger, tú me vas a amparar, tú me vas a sostener. Aún así, Dios lo va a permitir. Y lo permite porque tiene un motivo. Siempre tiene un motivo para trabajar en tu vida, para trabajar en mi vida. Acuérdense de lo que me pasó a mí con el dinero. El Señor vio que para mí era necesario. Él tenía un motivo para mí, tenía que corregir mi dirección. Siempre Dios va a tener un motivo para tratar nuestras vidas. Miren, todos nosotros somos diferentes. Entonces no siempre nos va a tratar a todos de la misma manera. Nos tratará conforme a nuestra necesidad. Lo que importa es que el Señor, mire, el Señor no está diciendo, tranquilo José Luis, que yo te lo resuelvo todo. No está diciendo eso. Nosotros no podemos ponerle palabras a Dios que Él no ha dicho. Nosotros no podemos inventarnos a un Dios. Bueno, miren lo que dice. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Tranquilos. Yo he vencido al mundo, yo he hecho mi parte y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo único que realmente tiene importancia para nosotros. En ningún momento está diciendo, tranquilo José Luis, que yo te lo soluciono todo y que tú no vas a tener problemas de nada. No. Sin embargo, el Señor Jesús se va al otro lado y dice, tranquilos, porque yo he vencido al mundo y en consecuencia tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que realmente tiene importancia y tiene valor. Y nosotros tenemos que verlo de esa forma. Ya el Señor verá qué hace con nosotros, cómo hace con nosotros. Yo ahora quiero compartir con ustedes dos experiencias que tuvimos, o que tuve yo, porque eso yo creo que era el Señor tratando conmigo. También en Colombia, ustedes saben que yo he vivido durante 20 años en Colombia, y entonces allí el Señor ha tratado conmigo. Igual que ha tratado con ustedes, pues
aquí, donde hayan estado, ¿no? El Señor trató en mi vida conforme a mi necesidad, conforme a mi necesidad. Hay un ejemplo que les quiero compartir. Bueno, yo estuve en Colombia sirviendo al Señor en un ministerio cristiano que se llamaba Vida y Libertad, que nosotros le llamamos Casa Hogar. Estuve durante 15 años sirviendo en ese ministerio. Y después de 15 años, yo sentí que ya era el momento de salir del ministerio y ya dedicarme a servir al Señor ya de una forma diferente en la iglesia. Digamos que era una etapa que concluía y empezaba otra etapa en mi vida. Pues resulta que cuando lo que nos pasa a todos, cuando tú sales de tu empresa, pues te dan 4 perras, te dan para 2 meses. Y mi esposa sabe que yo soy una persona muy meticulosa con el dinero. Yo soy muy ordenado con el dinero, yo no me gasto lo que no tengo, yo soy muy cuidadoso, pero yo no sé qué es lo que a mí me pasó. Yo creo que el Señor vino y me desconectó, porque no entiendo, yo cuando miro para atrás, no entiendo cómo me pudo pasar lo que a mí me pasó, lo que les voy a contar ahora, y cómo Dios actuó en mi vida. Porque ahora vamos a ver lo que hace Dios. La cuestión está en que, bueno, yo salí de Casa Hogar, yo estaba tranquilo, estaba confiado, estaba muy bien, estaba contento. Yo iba a disponerme a servir al Señor dentro ya de la iglesia, pero llegó un momento que me pilló por sorpresa y nos quedamos sin nada de dinero, sin nada de dinero. El único dinero que teníamos era lo que ganaba Lorena, que por cierto era muy poquito, y con eso no podíamos atender todas nuestras necesidades. Miren, hay un versículo que para mí es muy importante, ese versículo, que dice Pablo: miren, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Ese versículo te reta. No, pero Señor, una casita de propiedad, Señor, con un jardincito, que una piscinita por lo menos, Señor, ¿cómo así que sustento y abrigo, Señor? Hombre, yo quiero, pues hombre, un cochecito bien bueno, bien grandecito, pero hombre, papá. Y Dios dice, no, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice Pablo? Estén contentos con eso. Pues a nosotros nos pasó eso. Llegó una situación en que yo me encontraba que no sabía cómo pagar el alquiler, cómo mercar y cómo pagar los servicios. Eso se llama sustento y abrigo. El sustento son las 3 comidas diarias y el abrigo es un lugar donde vivir, aunque no sea tu casa. Un lugar donde vivir, donde dormir. Eso es el sustento y el abrigo. Yo no tenía cómo cubrir eso. Y viene el Espíritu Santo y me dice, mira José Luis, cuando vayas a la iglesia, tú no te hagas el víctima. Hacerse víctima, ¿qué es? ¿Cómo estás, José? No, muy mal, hermano, mira que no tengo para darle para comer a mis niños, que no tengo para pagar el arriendo, me van a echar a la calle. Eso es hacerse el víctima, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo me dijo, tú siempre vas a contestar, estoy bien. Y yo me encargo del resto. Yo no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Si pagábamos la comida, no podíamos pagar el alquiler, no podíamos pagar los servicios. La cuestión es que yo fui a la iglesia y yo no le dije nada a nadie. Yo no le dije nada a nadie de cómo era mi situación. Yo no sé si doña Lorena, ella pues puso algo en oración, no tengo ni la menor idea. Pero yo no les dije nada. La cuestión, hermanos, es que, bueno, antes de eso, el Señor me dio una palabra. ¿Saben lo que es una palabra rema? Una palabra rema es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, esto, José Luis, es para ti. Yo estaba en una situación de angustia porque no tenía cómo resolver mi situación, cómo enfrentar mi situación
ya, ya. Y el Señor me dijo que Isaías 41:10, eso era para mí. Yo les invito a que busquen Isaías 41:10. Nosotros que leemos la Biblia, que escuchamos las predicaciones, pues lo habremos leído muchas veces. Yo lo habría leído muchas veces, pero nunca le di importancia. Y de repente, yo que estaba en esa situación de angustia, viene el Señor y me dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo, cuando el Señor me decía a mí estas palabras, yo no podía más que llorar. Llorar. Porque yo no tenía respuestas, yo no tenía forma de atender a mi familia. Y el Señor me dijo: yo no te voy a dejar nunca, José Luis. No pensemos que cuando nos viene una situación, ¿qué ha pasado con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Es que Dios se ha marchado? ¿Es que Dios ya no existe? No, Dios está ahí contigo. Nunca te ha dejado. Siempre te está atendiendo. Y a mí me dijo: no temas, José Luis, yo estoy contigo. Yo siempre te ayudaré. Pues yo llegaba a la iglesia, hermanos, en esa situación, me venían pues mis amigos, mis amigas, y me preguntaban: José, ¿cómo estás? Digo: bien. Ah, ¿pero ya estás trabajando? No. Sacaban y me daban 100 euros. Se lo estoy diciendo en euros para que ustedes entiendan, pero son pesos colombianos. Me sacaban y me daban 100 euros. Luego venía otro y me decía lo mismo: José, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero ya trabajas? No. 50 euros. Yo tenía un amigo que venía y me daba la mano: hola, José, ¿qué? ¿Cómo le ha ido al Barça? No sé qué, adiós, chao. Y me dejaba 50 euros en la mano. Así, durante 8 domingos, sin yo decir nada, el Señor me empezó a dar, sin yo pedir nada a nadie. Los hermanos, Dios tocaba el corazón de las personas y decían: dale. Y yo iba a la iglesia y constantemente me iban proveyendo. Cuando Lorena cobraba a final de mes, cogíamos lo que ella había ganado y cogíamos lo que el Señor me había dado a mí por medio de la iglesia y pagábamos todo, todo, sustento y abrigo, todo. Así durante 2 semanas. Ya después de eso yo volví otra vez a conectarme y dije: no, hermanos, yo lo que quiero es trabajo, yo quiero trabajar. Pero imagínense cómo fue la mano de Dios. El Señor permite que tú pases por situaciones incómodas, por situaciones difíciles, pero Él no se va. Él está ahí contigo. Él tiene un propósito, y en mi vida, ¿saben cuál era el propósito? Dios hizo eso en mi vida porque tenía un propósito. Él quería manifestarse a mi vida como el Dios proveedor. Que yo conociese al Dios proveedor. Para eso tuvo que ponerme un momento, cambiar mi chip, cambiar mi vida en un momento para que Él pudiese manifestarse a mi vida. Miren, yo hoy, que miro para atrás, yo puedo decir claramente, bueno, y después de lo que ahora les voy a contar, puedo decir claramente que yo no soy la misma persona que hace 20 años. Yo no soy el mismo cristiano que hace 20 años, porque el Señor ha tratado con mi vida para bien. El Señor me ha hecho crecer, me ha hecho entender que realmente yo no estoy solo en la vida, que el Señor está conmigo, aún en la adversidad. La adversidad, la enfermedad, el desempleo, todo eso puede llegar, todo eso está llegando, pero Él no nos ha abandonado. Él está ahí con nosotros y está atendiendo nuestra necesidad. Otra situación que me pasó, y esa la mayoría de ustedes la conocéis. Yo, después de 21 años que estuve en Colombia, yo dije: ya, hasta aquí.
Yo ya quiero volver a mi país, quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi familia, quiero volver a mi iglesia. Porque yo me veía, mire, hubo un momento estando en Colombia que yo me veía, eso, literalmente me veía secuestrado en el continente americano. Yo veía, España está por allí y yo estoy por aquí y no puedo salir, porque no tengo recursos para salir. No tengo forma de irme, estoy ya secuestrado, hasta que ya llegó el momento en que yo dije, no, ya no más. Ya ha llegado el momento de cortar esta etapa y de comenzar otra nueva etapa en mi país, con mi familia. Y entonces allí me decían los hermanos, oye José, pero ¿tú has orado? ¿Le has preguntado al Señor si eso de irte es la voluntad de Dios? Y yo le decía, mira, para Dios no hay nada imposible. Yo no paraba de repetirme eso. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque yo iba a llegar aquí con 54 años de edad, sin trabajo, sin recursos, sin un currículum, sin experiencia laboral, sin nada. A empezar de cero, en las manos de Dios, únicamente. Y yo decía, para Dios no hay nada imposible. Cuando yo llegué aquí, gracias a Dios, mi hermana nos acogió en su casa, ahí teníamos el fundamento que él dice, tener el sustento y el abrigo. Esa no era mi casa, era la casa de mi hermana, pero yo tenía las 3 comidas diarias y tenía un lugar donde vivir. Yo estaba cubierto por el Señor. Mas, sin embargo, yo quería, lógicamente, tener mi propio alquiler, mi propio piso, mi propia situación. Nos vinimos primero David y yo. Y Lorena y María José se quedaron en Colombia esperando a que María José acabase su curso de escolar, que allí es diferente, allí tienen otro horario, otro tiempo, y a que Lorena pudiese concluir la venta de nuestra casa. Entonces nos venimos David y yo me puse a buscar trabajo por todas partes, a buscar y buscar y buscar. Yo mandaba currículums a todas partes, yo entraba en todas partes, en los bares, en los hoteles, donde fuese necesario. 16 meses estuve buscando trabajo y el Señor no me proveía de trabajo. En esos 16 meses trabajé 1 mes y medio haciendo una suplencia de verano en correos. 1 mes y medio trabajé. Mi esposa y mi hija iban a regresar y yo no tenía cómo sostener a mi propia familia. La situación empezaba a angustiarme, la situación empezaba a agobiarme, la situación empezaba a desesperarme, no tenía herramientas en mis propias manos. Mi esposa y mi hija iban a venir y ¿con qué íbamos nosotros a vivir? Pues, como les estoy diciendo, el Señor permite que tú pases por un espacio de tiempo para que veas después la gloria de Dios. Una semana antes de que Lorena llegase aquí, una semana antes, el Señor me proveyó del trabajo, incluso del coche. Trabajo con contrato indefinido, en plena pandemia, el Señor me lo proveyó todo, una semana antes. ¿Por qué? Porque el Señor quería mostrarme que yo en mis propias fuerzas no puedo, pero Él sí puede. Él tiene el poder y el control para hacer todas las cosas a su debido tiempo, en su momento y a su manera. Él no va a hacer las cosas como tú te imaginas, como tú quieres. Él lo hará como Él piensa que es necesario. Tenemos que acordarnos que Él es, ¿qué? Rey. Él es soberano y Él toma la decisión de cómo y cuándo hacer las cosas. Yo me quedé maravillado, yo me quedé asombrado, hermanos. Faltaba una semana para que mi esposa y mi hija llegasen y de repente Dios me lo provee todo. Yo llamaba a Lorena y le decía, Lorena, ya tengo el trabajo, un contrato indefinido con 54 años de edad.
Bueno, ya tendría 55. Ya el Señor se encargó de todo. Me dio hasta el coche que yo quería. Parece chistoso, pero es verdad. Hasta el coche que yo quería me lo regaló, porque eso no fue ni una venta. Me pidió tan poco dinero que es que prácticamente me lo regaló. Era Dios el que estaba proveyendo todas mis necesidades. Era Dios el que proveía todas mis necesidades, como dice en Isaías. Pero primero te deja que pases por un tiempo de angustia, por un tiempo de desesperación, donde Él quiere ser el fundamento de mi vida, donde Él quiere ser la roca donde yo me sostengo. Yo no me puedo sostener en mis propias fuerzas. Yo tengo que sostener mi vida, fundamentar mi vida en mi Dios, en mi Rey. Y Él hará. Él hará. Recuerden, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Entonces ahí llegó, gracias a Dios, el trabajo, llegó mi esposa, llegó mi hija, y ya el Señor, pues pudimos tener nuestro alquiler, nuestra independencia, todas esas cosas que uno tanto agradece. Pero yo quiero que veamos ahora otro ejemplo que está en la Biblia, para que veamos algo muy importante. Vamos a ver unos versículos del Salmo 23. Todos conocemos mucho el Salmo 23, pero vamos a ver algo que dice ahí el Salmo 23. Tenemos que acordarnos que tenemos que prestar atención a todo lo que dice, a todo lo que dice el texto. Si hay algo que está escrito aquí en la palabra de Dios, es porque tiene un motivo. El Salmo 23, vamos a leer unos versículos, no lo vamos a leer todo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí. Todo eso que está hablando el Señor en ese salmo, todo eso es bendición, provisión, protección. Y uno dice, ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios que yo quiero para mi vida. El Dios que me bendice, que me sostiene, que me prospera, que me mantiene. Ese es el Dios. Pero continúa diciendo el salmista, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¡Ay, qué es eso! ¿Cómo que yo tengo que andar por valle de sombra y de muerte? Otra vez vuelve el Señor a recordarnos que aunque nosotros no queramos, puede que andemos por valle de sombra y de muerte. ¿Pero por qué? Dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ahí. No temeré mal alguno. Esa es la necesidad que Dios quiere cubrir. Él quiere que nosotros, como su iglesia, como sus hijos, dejemos de tener temor, inseguridad al presente y al futuro. Él quiere llenar nuestras vidas, nuestros corazones de seguridad. Y para eso tiene que permitir que hayan altibajos en nuestra vida, para que Él pueda manifestarse, para que Él pueda glorificarse, para que nosotros aprendamos a que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y nos está sosteniendo. Quiere quitar ese temor de nuestras vidas. Miren, cuando uno prepara una predicación, tiene que tener un texto que es el texto principal. Y luego tiene que tener otros textos que son textos de apoyo, pero tiene que tener una conclusión. Yo voy a compartir con ustedes unos versículos que son muy importantes en mi vida, que son los que me enseñan en mi vida cómo yo tengo que ver la vida, pero puede que no le guste lo que dice.
Puede que lo que está diciendo ese texto de la palabra de Dios puede que no sea muy de su agrado. Y sin embargo, es la conclusión con la que yo quiero llegar hoy. Un texto que yo diría que una vez me lo encontré casualmente, no, como dice Samuel, no, casualmente no, causalmente. El Señor lo quería mostrar primero a mi vida para que ese texto que está en la palabra de Dios me llenase a mí de lo que realmente tiene que infundir o dirigir mi vida. Y con ese texto vamos a concluir. Está en Habacuc. Hace poco Maver lo leyó aquí en la iglesia. Lo leyó rápidamente. El que tiene oídos que oiga. Pero yo quiero que hoy le prestemos un poco más de atención. Habacuc 3, versículos del 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque no haya dinero en mi cuenta bancaria, aunque no tenga yo trabajo con contrato indefinido, aunque no tenga yo mi negocio o mi apartamento o mis recursos o mi salud, con todo yo me alegraré en Jehová. Ese es el propósito final que Dios tiene con nosotros. Él quiere que mis ojos estén puestos en Él, aun a pesar de todas las dificultades, y que yo le dé la gloria y la honra a Él siempre. Hermanos, que Dios nos bendiga para que realmente Dios sea siempre el fundamento de mi vida. No permitamos que ninguna otra cosa quiera ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Dios les bendiga.